Aló, aló, buenas tardes, querida audiencia. Me acabo de conectar en la charla recién de Diego Kogan y estuvo buenísimo hablando de omnicanalidad. Y, y bueno, básicamente ahora lo que vamos a hacer es compartirle mucho valor desde el lado de la logística. Mi nombre es Axel Dem, soy co-founder de iFull, una empresa de fulfillment relacionada a la logística en México. Vivo en México ya hace 5 años. Y aquí, bueno, nos acompaña un equipo de especialistas, muchos conocidos y muy talentosos. Mara Machado de Hop, Marcos Barbetti de Envíopack y Julián Sansó de Pickit. ¿Cómo está el equipo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Qué Buenas haces, tardes. Axel? Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias también por coparse y participar del evento. La idea es que podamos comentarle a la audiencia de a poco y eh, los tipos de logística que existen en los diferentes marketplaces, cuál es la cadena o el proceso, digamos, en la cadena de suministro, o qué tiene que hacer un seller para brindar una experiencia de compra extraordinaria. Bien. Para ello, lo primero que tenemos que resolver es entender un poco el ecosistema logístico, así que ahí te pido, Mara, Julián, si nos pueden ayudar a comentar, ¿no?, los diferentes modelos de envíos que existen en los diferentes mercados. Bueno, en primer lugar, gracias por la presentación. Bueno, estoy acá en representación de Hop, que bueno, es una solución de lo que es entrega, ¿no? En puntos de pick-up y también primera milla. Como bien comentabas, sí, hay distintos tipos de soluciones, ¿no? En primer lugar, tenemos soluciones de primera milla. Acá tenemos varios sellers que nos están escuchando, así que muchas veces, a veces el tema del volumen de la paquetería, cuando no llegamos a los costos de la colecta, tenemos esta solución de poder tener puntos de cercanía para poder hacer esos despachos, ¿no?, de los paquetes. Por otro lado, también tenemos la opción de la colecta. Después tenemos también opciones, obviamente, de fulfillment, tenemos envíos flex, tenemos envíos a última milla también, tanto a domicilio como en puntos también de retiros de pick-up. Así que la verdad que hay múltiples opciones y cada vez más, ¿no? El mercado también se va volviendo más agresivo. Entonces ahí es donde nosotros, como operadores, tenemos que estar cada vez más profundos, ¿no?, en las soluciones de cara a los usuarios y de cara a los sellers. Bueno, excelente ahí por la... Ahí Juli, no sé si los quiere aportar también. Dale, Juli, contanos lo Sí, mismo. ahí, bueno, hola a todos, gracias a Solu por... Contanos En sobre Piki, una... bueno, nos presentamos y ahí también lo vamos a dejar a Marquitos de Envíopack. Piki somos una empresa que tenemos 6 años en el mercado LATAM. Y básicamente empezamos con una solución de puntos, que es ante las vidas agitadas que generalmente tiene nuestro comprador. Siempre decimos que es un comprador que tiene dinero, busca grandes experiencias y que no tiene tiempo. Entonces, basada en esas variables, la solución de punto y de retiro permite que el envío espere al buyer. En ese sentido, bueno, Pickit nace así, por más que hoy tenemos soluciones de domicilio next day, drop-off, y que ahora ampliaremos después y les contaremos un poco al resto de la audiencia, inclusive devoluciones sin etiquetas, que es un servicio que Meli sacó recientemente, ya lo tenemos hoy al tanto y soluciona mucho la experiencia. Pero no quiero consumirme el tiempo presentando, así que lo dejo a Marquitos. Bueno, de mi lado también agradecer la invitación, saludar a los que están del otro lado. En Envíopack lo que hacemos es un poco reunir las diferentes opciones de correos que hay tanto en Argentina, en Chile como en México, y que en definitiva la marca, el e-commerce, ante cada venta puede elegir el correo que mejor le convenga según distancia, tiempo, precio, y operar un poco más fácil y más rápido su logística, ¿no? Que en definitiva siempre decimos lo mismo, la venta no se concreta cuando el cliente finalmente paga, sino es cuando el paquete, el producto le llega a domicilio, y ahí es donde entramos nosotros y, bueno, obviamente los chicos y todos los jugadores del ecosistema logístico
a tratar de limar lo más posible un rubro que tiene muchas asperezas, que tiene muchos roces, pero que, bueno, es muy entretenido también. Por eso estamos acá y buscamos siempre que se optimice y que los resultados sean buenos. Genial, Marco. Millón de gracias también por la presentación tuya y de EnvíoPack. A ver, básicamente lo acabas de decir, la logística es uno de los puntos más álgidos en una venta de e-commerce, así que está buenísimo, digamos, estas soluciones que existen en el mercado para que, bueno, que la experiencia de compra sea muy positiva, pero también para el seller o la marca que está vendiendo, brindarle la posibilidad de hacer todo mucho más simple, mucho más fácil. Lo que entiendo es que inicialmente, digamos, como en todo este recorrido, digamos, de la cadena de suministro, lo primero que pensaría es integración, ¿no? O sea, cómo un seller, una marca que nos está escuchando del otro lado, ahí Marcos ayudándonos a contarles cómo podrían integrarse para que todos estos procesos sean mucho más fáciles, qué tecnologías existen. Háblanos un poco de eso, por favor. Bien, obviamente que hay un montón de cuestiones en el rubro logístico que son piedra fundacional, ¿no? Si eso no está bien, si eso no está ordenado, es difícil que suceda todo lo demás. Y las integraciones quizás son de esos aspectos en donde la marca, el e-commerce, ¿no? El negocio que vende por internet, quizás menos injerencia tiene, pero que más necesita que la integración sea robusta, que funcione bien y que te brinde opciones. Una integración es una conexión técnica, ¿no? Que lo que permite es un intercambio de información en un lenguaje a través de código. Es una definición, digamos, muy de libro. Básicamente, la integración lo que permite en el rubro logístico es que el marketplace donde estoy vendiendo o la plataforma en donde tengo apoyado mi tienda pueda hablar, por ejemplo, con el proveedor logístico que elegí o con la plataforma logística con la que trabajo y le diga, mira, se acaba de vender esto, pesa y mide tanto y hay que mandarlo acá. ¿Sí? Es un ida y vuelta de información, pero es el ABC como para que todos los jugadores que intervenimos desde el momento de la compra hasta que el paquete se entrega, podamos tener claridad. Y esto de la claridad es en definitiva un poco lo que hace que todo el proceso logístico sea lo más eficiente posible, ¿no? Esto de poder automatizarla a la logística, de poder entender yo como vendedor qué es lo mejor que puedo dar de mí para que la logística, para que el envío del producto que acabo de vender llegue en tiempo y forma. Ahí obviamente que Mara y Juli tienen muchísima más experiencia y más adelante seguro vamos a hablar un poco más de, bueno, estos tips, estas recomendaciones al momento de preparar los paquetes, pero desde el punto de vista técnico intervienen un montón de jugadores. Recién escuchaba la charla anterior a la nuestra y de Farah Vega decían algo que estaba muy bueno. Entender el proceso logístico también le incorpora un ítem más a esta noción de omnicanalidad. Creo que en logística nosotros tenemos que entender que el ecosistema argentino hoy está integrado por marcas que están en más de un canal, ¿no? Y que específicamente en el rubro marketplace, muchas veces los markets definen sus estrategias logísticas, ¿no? Y yo como vendedor, yo como e-commerce, que tengo mi tienda, pero también quiero vender en Mercado Libre y también vendo en Frávega y también vendo en algún otro market, necesito ir o adaptándome o entendiendo dónde están los espacios para poder sacar la diferencia, ¿no? Y ahí es donde las integraciones cumplen un gran papel. Ni hablar el caso de Producteca, ¿no? Donde ante una venta tengo que descontar stock de acá, facturar de allá, elegir el correo de acá, y es donde empieza todo a cobrar sentido. Totalmente. Bueno, esa integración me imagino más allá de, perdón, más allá, Juli, ahora te dejo complementar lo que comentó Carlos, Marcos, perdón. Básicamente integramos paqueteras, integramos canales propios y de marketplace en un sistema que puede ser un WMS, un RP, ¿verdad? Que me imagino, digamos, porque del otro lado nos está escuchando mucha gente que está iniciando, ¿no? Entonces, de repente, ¿tienen para recomendar alguna de estas herramientas, digamos, que mencionamos,
para que puedan ver todas las órdenes en un solo lugar y que puedan despachar todo en tiempo y forma. ¿Conocen algunas? O si quieren yo menciono, pero hay varios sistemas WMS. Encuentra ORP, no sé, tenés Odoo, tenés obviamente SAP en los casos más importantes, pero hay, no sé, Contabilium, por ejemplo, en el caso de Argentina, también es un ERP súper interesante que lo que se hace es, en esa integración se consolida toda esta información y toda esta operación que acaba de comentar Marc. Ahí, Juli, ibas a complementar, ¿verdad? Sí, mis complementos obviamente son más conceptuales, por eso le dejo la palabra a Marco, que es mucho más técnico en lo que se refiere a integraciones. Pero creo que ahí, escuchando a Mara y a Marcos y a vos, Axel, el punto en común conceptualmente, que está bueno tener antes concepto después de desarrollar la técnica para decir, che, ¿cómo pienso el journey del cliente, su día, su UX? Es, en la menor cantidad de clics posible, darle la oferta en ese checkout, que ese checkout informalmente a veces lo comentamos como un cuarto oscuro, donde no sabemos qué va a elegir, pero el que tiene la potestad y la definición va a ser el buyer. Entonces ahí es, si tenés un integrador de logística, como puede ser EnvíoPack, donde vas a ver la oferta no solo de las modalidades de envío, sino de las distintas marcas, probablemente enriquezcas a esa decisión del buyer. O si tenés en un checkout una logística o dos o tres, eso lo define el buyer, puede elegir a domicilio, puede elegir envío a punto, puede elegir la devolución, puede elegir flex. Entonces, entendemos, y después lo vemos en las métricas, que darle la posibilidad del abanico de opciones al buyer en el checkout o integradores y con cada vez más opciones, porque toda opción y toda elección, que después lo vamos a hablar más adelante, tiene que ver con su día. Volvemos al punto, es un consumidor que tiene dinero y no tiene tiempo, entonces a veces acoplarse al retiro al punto o a domicilio a flex responden a días y a dinámicas diferentes. Sí, también por ahí, en esa misma línea, darle la posibilidad o brindar todas las herramientas para que la tienda, para que el e-commerce pueda destinar la mayor cantidad de tiempo posible a pensar en conocer su cliente y en cómo vender, que seguramente es lo que más sabe, cómo vender su producto, por eso lo vende y por eso está en ese rubro. Si le puede desligar la operación logística a aquellos que dedican su tiempo 24/7 a la logística y que mejor entienden ese ecosistema, obviamente que es un win-win y entre los dos van a poder mechar muy bien para crecer. Total. Bueno, ahí entre que recibimos esa orden de venta, que ya es un proceso obviamente previo a lo que acaban de comentar, y el paquete sale, digamos, de mi almacén. Pasan un montón de cosas. Ahí, Mara, ¿nos podés contar un poco sobre ese proceso de precolecta? Buenísimo que toquemos este tema porque creo que es clave todo lo que sucede, ¿no? Hay todo un mundo cuando el paquete sale de seller, ¿no? Ahí me quiero meter bien específicamente en todo lo que es desde el embalaje, ¿no? Porque a veces descuidamos ciertas cuestiones que por ahí para el seller no lo ven tan importante, pero cuando entra dentro del operador logístico es clave para nosotros. Dependiendo del tipo de producto, siempre es muy importante que el embalaje obviamente pueda soportar la distinta manipulación, ¿no? Pensemos que el paquete va a ser retirado desde como una colecta o puede ser acercado a un punto de cercanía para el despacho. Eso luego va a un cross-dock, ¿sí? Donde se lee la mercadería, se tiene que leer las etiquetas. Entonces ahí es muy importante que el etiquetado de la mercadería esté bien legible, con buena calidad, que no esté arrugado, que el código de barras no esté adulterado, ¿no? Hay operaciones que obviamente procesan de manera automatizada, como en nuestro caso. Entonces es muy importante esa cuestión, ¿no? Y después el tema también de las dimensiones. Hay veces que hay sellers que adulteran por ahí el tema de las dimensiones de los paquetes, 5 centímetros más, 10 centímetros más. Realmente esto es algo tiene mucha sensibilidad por el tema, obviamente, del aforo, de los precios también, y también por el espacio de bodega, ¿no? Porque esos datos para nosotros es clave también para tomar dimensión del espacio en bodega que tiene que tener una unidad para hacer los retiros, para consolidar la mercadería. Entonces,
toda la cadena, digamos, tiene una sensibilidad clave, y piensen que después eso va a un punto, digamos, de entrega en la cual puede ser hasta Ushuaia, ¿no? Jujuy, o sea, en cualquier parte del país. Con lo cual, dentro del proceso, desde que se retira el paquete hasta que se entrega, realmente pasa por varias manos, y creo que lo importante es asegurar como tips, asegurar bien el embalaje de la mercadería, ¿sí? Si hay mercadería frágil, poder identificarla, sobre todo en líquidos, ¿no? Que por ahí es una de los productos también que tiene bastante sensibilidad. Y el tema del etiquetado. El tema del etiquetado es clave, que podamos, de cara a los sellers, prestar mucha atención en esto, y obviamente el tema de las dimensiones, ¿sí? Ser muy claros con eso también. Genial, gracias, Mara. Y ahí, por ahí, lo que se me ocurre, ¿no? Que hay casos en diferentes marketplaces, no sé, el caso de Mercado Libre, vos podés mandar mercancía a full, donde se encargan 100% de ellos, lo despachan y demás. Estos casos que comentamos, por supuesto, están más relacionados a lo que es un drop-off o un flex, que es la entrega inmediata, la entrega en el día para el caso de Mercado Libre. El caso de drop-off, por supuesto, todos los marketplaces lo tienen, y creo que es una modalidad de envío de las más utilizadas. No sé si ahí tienen para compartir alguna estadística, Julián, y también contarnos qué es este proceso de drop-off o colecta, porque de repente en muchos casos nos vienen a retirar el producto a nuestra bodega, pero en otros casos lo tenemos que llevar, ¿no? Bueno, me diste ahí un pie. Como hablamos inicialmente, a ver, el marketplace que tiene, que es un ecosistema, y por eso está buenísimo el marketplace, que sobre todo a vendedores que se inician, igual a vendedores con mucha experiencia también les sirve mucho, y a veces escalan en las prácticas del aprendizaje del marketplace, pero a veces el marketplace lo que te hace olvidar de un montón de problemas, dándote soluciones, y permite el desarrollo de microsellers. ¿Por qué hablo de microsellers? Justamente para responderte a esta pregunta. En términos operativos, la colecta, ir a un domicilio, que es poner un vehículo de manera exclusiva para que vaya a colectar X cantidad de envíos, necesita de un volumen, que generalmente puede estar en los 20 pedidos día. Es decir, un seller que vende 20 pedidos día, estamos hablando de 400 meses, un seller interesante que le está empezando a ir bien. Pero para llegar a ese número, y cómo hace ese microseller que está empezando y hizo el business case de su emprendimiento, y por ahí empieza con 2, 3 por día. Bueno, justamente ahí la solución logística es el drop-off, que básicamente es un punto de despacho cercano, que generalmente suele ser un comercio de cercanía, donde esa primera milla corta la pone el seller. Es decir, el seller desde su lugar donde hace el finishing que ahí comentaba Mara, va y deposita esa mercadería del drop-off. En el drop-off, en una hora generalmente estipulada, va a pasar una camioneta a recolectar no solo la mercadería de ese seller o de ese microseller que está empezando y que el marketplace lo va a acompañar, sino del resto. Entonces, ahí se consolida el volumen y permite hacer eficiente la operación, y que ese microseller tenga casi la misma tarifa que un gran seller. Esa carga va a un cross-dock, y en el cross-dock, bueno, se procesa, se desconsolida, se procesa y se rutea de manera eficiente. Porque básicamente, y acá está un poco se podría comparar a la maratón, disculpen la licencia casi poética, que la carga de un microseller en un marketplace muchas veces va compartida con la de una gran marca. Y ahí es donde la logística se torna un poco mágica, que es, casos, no sé, como Nike, que tenemos como Zara, como Mercado Libre, como Mercado Pago, van a compartir carga con un seller más chico, y ese seller más chico va a tener la auditoría de estas grandes marcas para que se cumpla SLA. Entonces, en la última milla, que después hablaremos, vas a tener esa carga compartida. Y en la primera milla, como es costoso el drop-off, no sé si se entendió un poco el concepto, es el que resuelve y le da la posibilidad al microseller a partir de un marketplace de poder escalar, que acá también siempre pongo, y cuando hablo con algún microseller que nos llama y necesita servicio, le digo, ojo que hoy sos microseller, estamos en una industria de crecimiento exponencial, podemos hablar en 2 meses y estamos hablando de un señor seller. Así que también quienes están empezando, anímense, que hoy tienen las herramientas para poder escalar muy rápido.
Totalmente, totalmente. Bueno, ahí, perdón, lo que se me ocurre mientras hablaba Julián es que obviamente, ¿no? Todo ese proceso y llevar el producto, digamos, al drop-off, si bien está cerca, probablemente haya que contemplarlo en un panel de costos, en un panel de tiempo también, porque en el caso, por ejemplo, de Mercado Libre, ¿no? Que su reputación depende mucho, ¿no? De la demora en los envíos, particularmente, obviamente reclamos y demás, pero la demora de envío es clave. Y de repente, si vos vas a una agencia de drop-off eh, y hay una fila esperando y demás, y fuiste con el tiempo justo, quizás tu producto se entregó tarde, por ende el marketplace te penaliza. Entonces, todo eso me parece que es interesante comentarlo para tenerlo en cuenta. Hay más, un microseller que de repente quizás no tiene esta experiencia, no mide este tipo de, el impacto que puede llegar a tener esto en el negocio, y verdaderamente es muy potente. No, y también ahí Axel, déjame agregar, como comentaba Juli, hoy tenemos herramientas, ¿no? Que quizás antes no. Entonces, esto que decís vos de la demora, es algo que es real. Hoy tenés la posibilidad de no ir a un correo, de no tener esa demora y poder tener un punto de cercanía para hacer ese despacho. Realmente la calidad del servicio va a ser la misma que tiene una gran marca, que tiene un operador logístico. Entonces, hoy tenemos esta posibilidad, tenemos un montón de opciones para un cliente que cada vez está, digamos, más exigente, ¿no? Entonces, la verdad que hay una gran oportunidad. Me subo Ahí un cachito. me sumo. Dale, Marquitos. Me sumo un cachito nada más a lo que decía Mara. Sobre todo porque esto del cliente cada vez más exigente, la logística no deja de ser el reflejo de la demanda de quienes nos contratan, ¿no? A mí, me tocó estar hace unos años del otro lado, ¿no? En un equipo de marketplace, de un seller, autopartista, ¿no? Con muchos años en el mercado, más de 30 años, alcance nacional, pero cero digitalizado, fiel a su venta B2B, a sus revendedores. Y cuando empezó a comenzar, cuando transitó ese camino hacia la digitalización, tuvo que entender, ¿no? Si era la logística aquel servicio que tenía que acompañar su crecimiento digital o al revés, o si era la logística lo que lo iba a llevar a crecer digitalmente. Y empezaron con un sistema así, ¿no? De drop-off, de imposición, de 4 o 5 paquetes en la semana, ¿no? Vendiendo hasta un tanto temeroso, ¿no? De entender la lógica, y cuando ya les estaba quitando demasiado tiempo de llevar el paquete, ¿no? Pasaron a la etapa de colecta. Entonces ahí ya pudieron empezar a jugar con costos y con volumen, ¿no? Como que siempre por una cuestión hasta crónica se deja la logística para el final. Y muchas veces es quizás el empuje lo que nos hace ir al siguiente escalón y dejar de ser, como decía Juli, ¿no? El microseller en cuestión de meses, o en una fecha te agarra un cyber y ahí pegaste el salto y te fuiste ya a hacer un seller mucho más instalado. Totalmente. Ahí supo. Sí, Juli, decinos. Quería sumar, porque también me parece, y creo que todos compartimos, es que si podemos, desde nuestra experiencia, de nuestros dolores, porque uno aprende a veces probando y ajustando, que se lleve ahí el seller algunos aprendizajes, es respeten los horarios que en este caso un marketplace define como horarios de corte. Es decir, si la camioneta la pautaste en una colecta a las 14, vos tenés que prever que tu hora de corte del sistema esté, con suerte, si sos un a las 13. ¿Por qué? Porque tenés que hacer el finishing, hacer el picking, como decía Mara, piquear, empaquetar, idealmente con bolsas e-commerce, con etiquetas que después sean legibles, porque también esto lo hablamos con Mara. Imagínense que esto va a un warehouse que tiene no menos, son un warehouse estándar, son 10.000 metros cuadrados. Es una cuadra techada, imagínense un paquete promedio, que la mayoría promedio de e-commerce son 6 kilos, de 30 por 30 por 30, ahí. Es básicamente una aguja en un pajar si se le llega a salir la etiqueta. Entonces, etiqueta, respetar los horarios de corte para drop-off también, porque el drop-off no es que despachás. Las camionetas pasan a determinado horario y pasan un horario, va al warehouse y el warehouse va
a última milla o a troncal. Eso creo que es muy importante para poder escalar. Y la otra, un poco lo que decía ahí Marcos, es, hay muchos sellers que inician y muchas veces tienen un volumen y montan una logística que es solo para su carga. Acá también le comentamos, lo que estamos acá en la mesa, que somos todas empresas validadas por el mercado y con una escala, estamos hablando cualquiera de nosotros de miles o millones de paquetes, donde está a disposición a un costo muy bajo. Entonces, a veces uno se tiene que poner o especializar en lo que sabe hacer. Realmente un seller, ver la política de benchmark de precios, la integración de la Resolver Marketplace, ver cuál es el producto más demandado, que hoy hay mucha métrica como Nubimetrics, pero la logística yo se la dejaría a un operador logístico como cualquiera de los que estamos en la mesa y somos accesibles a través de cualquier marketplace para contratarla y poder escalar. Buenísimo. Y para cerrar esto del horario de la colecta que comentaba Juli, es muy importante eso, porque también pensemos que por ahí esa unidad tiene que hacer otra colecta o tiene su ruta, ¿no? del día. Es muy importante esto para no afectar toda la cadena, ¿no? Pensemos que si el seller anterior nos demoró la colecta en la unidad, en el depósito, el nuevo seller que quizás tiene que hacer, digamos, el próximo retiro, se va a ver afectado. Entonces, también pensemos en eso, ¿no? Digamos, el tema de los horarios también es muy importante. Totalmente clave. Lo mismo, ahí hay, si querés, Labor System Management como a nivel sistema, pero también a nivel filosofía, ¿no? Si vos trabajás, si vos tenés tu almacén, hay un montón de programas de gamification para que vos, a través del tiempo, que es precisamente, tenés un tope, si tenés que entregar a la de la tarde, también lo que comentaban recién Mara, Julián y Marcos, es, bueno, el horario de corte, todo eso tiene que haber un cumplimiento previo para que eso suceda, y para ello existen también estas metodologías de trabajo totalmente asociadas a gamification para poder cumplir y al mismo tiempo, obviamente tiene que ser divertido, ¿no? Una tarea de un almacén, pues. No, y también ahí agregando esto que mencionás, digo, puede pasar también en eventos, ¿no? Como el Cyber o un pico también de un fin de semana, un lunes, a veces por lo general, obviamente los despachos de los lunes y los martes, al acumularse las ventas del fin de, son de mayor volumen, entonces puede pasar que también un seller necesite una unidad adicional o mayor espacio en bodega, ¿no? Digamos, es súper entendible, es algo súper habitual en la logística y es importante siempre la comunicación, porque a veces nosotros como operadores, al no recibir esas novedades por parte de los sellers, por ahí vamos y quedan paquetes sin colectar por esto, ¿no? Digo, por no avisar, por no comunicar, así como podemos agregar una unidad adicional o enviar una unidad con mayor espacio en bodega, también lo podemos reducir, digamos, ¿no? Porque también si no avisamos la baja de volumen, tenemos un costo asociado en una unidad que no se aprovecha. Entonces, eso también es súper importante para los sellers para que lo tengan presente. Ahí sumo a lo que decía también, como una palabra clave, que después las podemos al final de la presentación mapear para que se las puedan llevar, es esto que decía Mara, que es forecast, que es un ejercicio de previsión semana anticipada del volumen que voy a tener. Entonces, si vengo de 3 paquetes, ok, por día, ¿cuántos preveo con alguna acción comercial o porque mejoré mi ranking en el marketplace voy a tener la próxima semana? 5, ok, pero a veces pasa que esto también tengamos en un evento que tenés en promedio un 30-40% más del volumen mensual, pero concentrado en 3, 4, 5 días del evento. Eso se transforma en un 100% del volumen. Ahí lo que decía Mara es, yo llegué on time, llegué en la hora para conectarte, para cumplir con tu SLA de toda la cadena de distribución, pero si tengo el doble de carga, necesitaba el doble del vehículo, probablemente porque lo mismo que te pasa a vos le esté pasando al resto de los sellers. Entonces, el ejercicio del forecast, que es lo que decía Mara de comunicación, de decir, che, ¿me decís cuánto vas a tener la semana? Es clave justamente para poder cumplir con la experiencia cuidada que le generaron al buyer. No hay nada peor que no se pueda retirar mercadería por esto, ¿no? Porque de cara al buyer es una experiencia muy mala, ¿no? Y no tenemos que descuidar eso, digamos.
tener al cliente siempre en el centro y de cuidar por su experiencia, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante y tiene mucha sensibilidad para nosotros. Muy bien. Y ahí también sumo otra. Perdón. No, a ver, sí, Juli, sigamos sumando, ¿eh? Todo lo que suma nos resta y todo lo contrario. Sí, Seguramente pues, del otro lado hay mucha gente la charla te está va pendiente. disparando temas. En los marketplaces, la diferencia de tener una web y operar con determinado operador logístico y cuidar la experiencia, obviamente hay muchas webs particulares conocidas, que en lo referido a un marketplace, además de que cada seller tiene un montón de cuestiones, de cosas o soluciones automatizadas, el marketplace vela por la experiencia global de la logística. Entonces también el marketplace va a ser un curador de que vos estés despachando on time, entregando bien la carga. ¿Para qué? Porque eso te va a dar oportunidades como rankear mejor al momento de cualquier búsqueda de tu categoría, o algún tipo de penalidad que seguramente te va a pegar en alguna venta menos. Entonces, no es menor tener en cuenta todos estos tips, y más aún para un marketplace. Y fíjate cómo un punto que tocamos al inicio, que fue el de integraciones, digamos, vuelve otra vez a estar arriba, porque recién hablaban, ustedes ponían otra vez al buyer en tema, mantenerlo informado, digamos, 100% mantenerlo informado, porque no solamente tenemos que tener una buena operación logística de nosotros hacia el market y tener muy aceitado eso, sino que hay que constantemente darse vuelta y cumplir con lo que prometimos. Y esto de tener buenas integraciones hace que cada paso de la trazabilidad de los productos que estamos enviando se puedan dar visibilidad, ¿no? Al buyer y ir diciéndole dónde está el paquete, cuánto va a tardar en llegar, porque es en definitiva después el comprador que vuelve, es el que te puntúa en tu calificación de Google, el que te comenta un posteo en redes sociales, ¿no? Entiendo que poniéndome en el lugar del e-commerce, de la marca que vende por internet, hay un montón de aristas que tiene que cubrir. Y bueno, y la logística atraviesa un poco todas. Así que creo que en ese caso también, ¿no? Cumplir con los tiempos, como decía Mara, hace que también les puedas dar buena visibilidad de tu performance logística al cliente que te está comprando. Sí, y en línea, digamos, a esto de la experiencia del usuario, que en la logística, bueno, 100% de efectividad no existe, ¿no? Porque también hay humanos de por medio trabajando, más allá de que obviamente hay muchos procesos que son automatizados, pero ante algún desvío o algún no retiro, por ejemplo, o algún desvío operativo que pueda llegar a surgir, digamos, no nos alarmemos con esto, digo, tenemos la posibilidad de comunicarnos con los clientes, de darle visibilidad, y no hay nada más lindo para un cliente que te avisen, ¿no? O sea, puede haber algún desvío, pero un cliente va a valorar mucho más de que estemos en contacto, le avisemos, y probablemente ese review sea muy positivo, porque no hay nada más lindo que ante algún desvío podamos aplicar alguna contingencia y le podamos avisar al cliente, y ese cliente probablemente te califique positivo, ¿no? Valorando, digamos, esa contingencia que aplicamos para el buyer. Entonces, eso también, para tener en cuenta, siempre tenemos que tener presente la comunicación, de estar siguiendo, de estar viendo todo como para, de cara al buyer, brindarle siempre la mejor experiencia, ¿no? Tenemos que ser muy obsesivos con eso también. Claramente. Ahí sumo, también de cara, tenemos dos, lo que comentaba Marquitos y Mara, en relación a las notificaciones, la trazabilidad o en el tracking generalmente de la web del operador logístico, las notificaciones push que llegan por email, por mensaje de texto, depende del tipo de operación, algunos tienen tracking live, pero también es importante la métrica de cara al seller, que el seller, porque también, y reforzando lo que decía Mara, estamos en una industria de fallos. ¿Por qué? Porque trabajamos por mucho volumen, entonces siempre hay desvíos. Y esos desvíos, generalmente, cuando las partes se acercan y empiezan a aprender porque hay una curva de aprendizaje, se ven reflejados en el cumplimiento de SLA, en el on-time delivery, generalmente a través de algún tablero de Power BI, empezar a entender dónde tengo los desvíos. Puedo tener un SLA de 95, pero después empiezo o de 98, que es un SLA aceptable, o de 97, pero empiezo a despejar y mi SLA... La baja de SLA no es por Cava y AMBA, donde probablemente tenga la mayor concentración en términos generales de la demanda, sino en alguna provincia que tiene alguna afectación temporal en lo que es la distribución. Entonces, ver por qué tengo 97 o por qué tengo 90
para tomar acciones y lograr el SLA. Y eso también, volviendo al punto, es comunicación y métricas. Bien. Lo que ustedes comentaban recién, ¿no? Sobre la experiencia y demás, ¿y qué pasa? Yo soy una empresa, soy un seller, preparé un paquete, lo entregué, digamos, a una colecta o a algún drop-off, y de ahí en adelante pasan muchas cosas, pasan muchas manos que agarran esos paquetes, diferentes empresas, pero efectivamente lo que decía es, yo me hago cargo de los reclamos, yo me hago cargo de la atención al cliente, pero en realidad en el medio hay un montón de empresas, ¿no? Que de repente por ahí algún punto de hub o de picket, luego viene el mercado envíos o alguna paquetera a encontrar. Después pasa por la parte cross-dock, ¿no? Donde ahí encontramos que se tiene que procesar, se clasifica la mercancía, se arma una ruta de entrega a determinados códigos postales, se unifican ese paquete que tú mandaste como empresa y con el resto de los paquetes de otras empresas, y obviamente se lleva. Pareciera como un proceso milagroso cuando hiciste una compra y te llegó el paquete bien, pero efectivamente, como mencionaron recién algunas métricas o estadísticas de, ok, la mayoría de las veces sale bien. Ahora, cuando sale mal, como seller, sos responsable y demás, a pesar de esto que acabamos de decir. Así que es súper importante. Recién No, y además, digamos, hay todo un ecosistema, ¿no? Esto de ir a retirar, que después pase por el cross, después que vaya a una planta de destino para hacer la última milla, digamos, todo puede salir perfecto, el envío puede llegar en tiempo récord, la experiencia de notificaciones puede ser fantástica, digamos, puedes tener la mejor integración, la mejor logística, pero si en la última milla fallamos de cara al buyer en esa entrega, ¿no? Así sea un tema de atención también, ¿no? Digamos, porque la red que entrega la paquetería al buyer también tiene que tener un buen servicio. Entonces, si esa última milla, esa última pata, digamos, de la logística no le brinda la buena experiencia al cliente, todo lo anterior queda en vano, ¿no? Y parece una locura, pero realmente es así. Entonces, por eso hay que cuidar cada etapa del proceso, ¿no? Totalmente. Y bueno, mencionaste una palabra clave ahí, Mara, que es la última milla, ¿no? Básicamente, ahí seguramente vos, Julián, Marco, los tres, ¿no? Pueden componer, digamos, una respuesta relacionada a cómo es ese proceso de última milla, diferentes experiencias también que existen en el mercado y cómo hacer lo posible para cumplir, digamos, con esto, ¿no? Con la última milla, que pareciera que es muy importante dentro de esta cadena de suministro. Yo ahí le sumaría, para ponerle un poco de picante, es cuál es la mejor solución logística última milla para un buyer. Y la respuesta es la que se adecue mejor a la necesidad del buyer. Y que habrá algunas que todavía no están, veremos cuando aparezcan los drones, que seguramente harán eficiente algo que hoy no estamos haciendo. Pero ahí, volviendo, y no me dejen olvidar de ninguna, y después, si quieren, repasamos los beneficios de por qué un buyer elegiría cada una. Tenemos domicilio tradicional, que el domicilio, lo mencionamos después, vamos por una, domicilio tradicional, retiro en punto, el domicilio o los envíos rápidos, que pueden ser envíos same day o next day, hay alguna diferencia ahí, y el Pickup Store, que es a partir del desarrollo tecnológico, que por ahí Marcos tiene mucha más visibilidad de eso, de la omnicanalidad, es decir, manejar, que ciertas marcas lo hacen el stock descentralizado, entonces saben a partir del checkout qué mostrarle y qué no al buyer y de dónde piquearlo, que en este caso es un buyer que va a ir a la tienda, ¿no?, del cliente a retirar ese envío que compró de manera online. Yo creo que son esos, y si quieren podemos meternos en cada uno y viendo cuáles son los pros, los contras y por qué un buyer lo elegiría. Me encantó. ¿Cuáles son esos? Empezamos por, si querés, empiezo por domicilio y le dejo a Mara, después retiro un punto, pero es generalmente el domicilio tradicional tiene la ventaja que tiene un SLA un poco más laxo,
estamos hablando en general de cualquiera de logísticas, 48 horas, tal vez algunas ya estamos en Next Day, en AMBA, pero ¿cuál es la virtud? La cobertura nacional. Vos le das una solución por ahí al mercado más concentrado de AMBA o de las cabeceras de las ciudades, pero también le das solución al buyer de Jujuy o inclusive de Ushuaia con las ciertas complejidades que tiene hacer llegar la carga ahí. ¿Por qué te elige el buyer la entrega a domicilio? Generalmente la entrega a domicilio, por las características y el alto volumen que maneja, por ahí no permite tener una clara promesa de entrega, es decir, llega mañana, llega con tal rango horario que eso es más difícil aún. Pero te da la capilaridad a un buyer que sabe que va a tener a alguien en su domicilio para retirar. Básicamente por eso alguien elegiría domicilio al momento de seleccionar el checkout. Bueno, ahí siguiendo con los distintos modelos, tenemos también la entrega en puntos, ¿no? Que es algo que post pandemia es algo que está creciendo mucho, esto incluso dicho por los informes de CASE, básicamente porque también hoy tenemos una modalidad de trabajo híbrida, ¿no? Post pandemia. Entonces, de cara al usuario, la verdad que es muy cómodo poder tener un punto de cercanía, ¿no? Y esto primero, en línea con lo que dijo Juli, también, tener una capilaridad de puntos de entrega a nivel país. Hoy es una modalidad súper en tendencia. La verdad que es cómodo. ¿Y por qué lo eligen? Por un tema de flexibilidad, ¿no? Esta opción de poder ir a retirar el paquete cuando quieras, incluso un fin de semana, un feriado, incluso la noche, ¿no? O sea, tenemos red en la cual está operativa los 365 días del año, con lo cual, la verdad que siempre lo más importante por lo menos para mí, es que el cliente elija, ¿no? O sea, pero sí que el seller pueda tener todas las opciones, ¿sí? Porque nosotros tenemos, obviamente hay clientes que buscan la comodidad de la entrega en la casa, pero también la comodidad de poder ir a retirarlo en un punto de cercanía. Entonces, lo más importante para mí es darle la opción al cliente, independientemente de las opciones que uno tenga, ¿no? Está buenísimo lo que comentabas. Mara, recién mencionaste a CASE, quizás del otro lado, para quien no sepa, es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Tienen ahí seguramente algunos reportes, algunos números. ¿Ustedes saben qué porcentaje de envíos, más allá a nivel nacional, hay por ejemplo, en AMBA o en Capital Federal? Esto, para tenerlo en cuenta a nivel estratégico para quizás las personas que estén escuchando del otro lado. ¿Tenemos un número, un informe estadístico de esas características o todavía no está compuesto? Sí, mirá, en todo lo que es, por ejemplo, en lo que es retiro en punto, hoy estamos hablando de arriba de los 22%. O sea, a nivel anual, es el 22% de las entregas hoy se eligen, ¿no? Con esta modalidad, y es algo súper interesante. Creció mucho en relación a los últimos números que yo la recuerdo. Creció muchísimo. 5 años. Obviamente, dependiendo la región, va cambiando, ¿no? Obviamente estamos concentrados en Buenos Aires, pero es algo que lo estamos notando un montón. Yo justo vengo de Mar del Plata, que tenemos un evento a nivel nacional que se llama E-Commerce Go, que se hace en distintos puntos del país, justamente porque obviamente el consumidor del NOA no consume de la misma manera que el de Buenos Aires, ¿no? La tendencia es completamente distinta y también es importante estar cerca, ¿no? Del usuario de esas zonas para entender cómo consumen. Tienen otros horarios también, se respeta la siesta, con lo cual es otra cosa. Y la logística hay que adaptarla también a eso, que no es un tema menor. A eso quería llegar, porque hice una pregunta por ahí un poco, ¿no? Términos porcentuales y demás, pero en realidad el objetivo era llegar a eso. Una cosa son las grandes ciudades urbanizadas y demás, ¿no? De cómo el comportamiento del consumidor, y por otro lado es muy distinto, digamos, quizá, ¿no? En el interior, que precisamente mencionaste recién, Mara, es por ahí duermen la siesta. Entonces yo no quiero que me toque el timbre. Entonces déjamelo en el negocio en la esquina de mi casa y lo voy a buscar. Entonces muy probablemente en el interior ahí haya un enorme desarrollo y te empuje, digamos, la métrica hacia arriba, ¿no? En los pick-up stores. Es muy común.
es muy común que en el interior la gente vaya a retirar los paquetes a las 7 de la tarde, a las 8 de la noche. Claro. Digamos, la siesta es sagrada, ¿no? En algunas localidades, con lo cual también la distribución y la última milla se tiene que adaptar bastante en ese sentido. Sí, y las condiciones climáticas. Lo que decía, perdón, Axel. No, totalmente, que también tiene que mucho que ver con las condiciones climáticas, ¿no? De repente que hay provincias que hacen un calor agobiante, digamos, al mediodía. O la nieve. Ojo, la nieve, ojo en el sur, también, cuando hay rutas cortadas, es una realidad. Tremendo. Buenísimo lo que acabas de compartir. Maravilloso. A ver, algo que no quería dejar pasar, que también mencionaste antes, Mara, es el cyber, que pasó como así, como desapercibido, y quiero preguntarle a los tres, ¿no? Que me apoyen con eso. O sea, a nivel logístico, en un cyber o en un hot sale, se vende, depende, ¿no?, qué categoría y demás, y que seller vende muchas veces más que una semana convencional. ¿Cómo nos preparamos logísticamente para ese momento? Qué buena pregunta. Tirarme ahí algunos. Perdón, planificación, ¿no? Creo que es la palabra clave, la planificación, la previsibilidad, esto del forecast que comentaba recién Juli. Para nosotros es clave siempre que los clientes mínimamente, obviamente, nos estimen una proyección de ventas, de volumen, también para estimar nosotros nuestras operaciones, ¿no? Muchas veces tenemos que también ampliar la estructura, ampliar la dotación. Entonces, eso es muy, muy importante. Y por qué no, también el tema de los SLA, ¿no? Porque si también tenemos una inyección importante de volumen, puede verse afectado el SLA, obviamente que siempre trabajamos para que no, pero mientras haya comunicación incluso de cara a los clientes y de cara a los buyers, eso es para mí lo más importante. De hecho, pasa que muchas marcas, incluso en este tipo de eventos, el tema de los SLA también lo comunican, ¿no? Que por ahí se extienden un poco más, y no tiene nada de malo, porque el buyer lo va a valorar mucho más a que no se lo digas y que después reciba el paquete 2 días después o un día más tarde. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Con planificación, Axel. Que el cliente obviamente nos tiene que anticipar sí los volúmenes, y en base a eso nos damos vuelta internamente como para adaptar la estructura para poder siempre brindar la mejor experiencia, ¿no? Pero ahí lo dejo a Juli también para complementar. Sí, ahí sumaría, está perfecto lo que comentás, Mara, que es, a ver, de todos los tips que fuimos tirando de la charla, en un cyber todo eso se concentra. Entonces, si un forecast en estacionería estándar es con una semana de anticipación, no piensen un cyber menos de un mes, empiecen a planificarlo un mes. ¿Por qué? Porque eso es más o menos, ojalá que esto siga creciendo ahí potenciado por CASE, un 30% del volumen mensual, pero concentrado en una semana. Entonces, ¿cuáles son los skills de venta? Generalmente es descuentos muy agresivos, el producto generalmente sigue siendo un commodity, y hoy lo que estamos viendo, sobre todo los picos de venta, se están dando por financiamiento en Argentina, que en este contexto son descuentos. Entonces, el skill de venta tiene que ver con el descuento. Obviamente nuestra idea es cumplir con ese LA y vamos y trabajamos para eso, pero a veces anticiparse al cliente que está adquiriendo un producto a un más bajo precio, es decir, puedo tener demoras, que a veces puede suceder, porque a veces es impredecible, y sobre todo con el contexto argentino, ¿por qué está comprando el buyer? A veces se compra porque quiere y el producto lo seduce en términos de descuentos, pero a veces también estamos viendo cuestiones de reserva de valor, que también nos hacen a que nuestro sector y el e-commerce siga creciendo. Entonces, a veces es imprevisto ese volumen que nosotros lo solucionamos con camiones y camionetas. Y bueno, tener esa previsión siempre es ideal, hasta para tener lo que llamamos la jerga ambulancia, que una ambulancia es una camioneta que levanta lo que la primera no pudo levantar. Pero las ambulancias también están forecasteadas, que generalmente nos pasa los lunes o después de un Cyber Week, que se concentra el volumen de viernes a domingo. Entonces esas camionetas y esos warehouse explotan. Excelente. Y por ahí sumo también, se puede una cosita, Axel, ser también sincero con las expectativas de entrega, ¿no? Y entender y leer que el mercado argentino
ya tiene una gimnasia de eventos como puede ser el Hot Sale o el Cyber, en donde ya el comprador entiende que es una fecha donde hay cuellos de botella en general, digo, hasta cayéndose páginas muy visitadas, ¿no? Entonces, ser sincero con las expectativas, quizás entender la demanda de la que habla Julián, pensar un poco en la previsión, esta que planteaba Mara, y decir, bueno, quizás agregue unos días de expectativa, porque para el buyer no hay nada más lindo que el producto incluso le llegue antes de lo que le prometieron y no después. Excelente, Marco, súper claro. Yo para ir cerrando, fui tomando algunas pequeñas anotaciones y poner blanco sobre negro, que cosas que me llamaron mucho la atención y que están buenísimas por ahí resaltar, que es obviamente tener en cuenta principalmente o inicialmente el tema de la integración, digamos, no es un detalle menor, para aplicar tecnología, digamos, para el ruteo, para la zona de picking, para obviamente cumplir, digamos, con la entrega en tiempo y forma, que ese tiempo es fundamental y crucial en la experiencia de compra del cliente y además va a tener un impacto muy grande en nuestra facturación si no cumplimos con ese tiempo y si cumplimos también positivamente porque los algoritmos de los diferentes marketplaces nos van a ayudar a ir ganando más posicionamiento, más visibilidad, por ende vamos a vender más. El punto 3 que me anoté es tema packaging, súper importante. Packaging podría, más que, además, para el cuidado del producto, también tener en cuenta esto, ¿no? Que ese producto, para que llegue, salga de tu warehouse y llegue al cliente final, por ahí pasan por 4 o 5 manos, así que también a tener en cuenta el tema del etiquetado. Bien, son como los puntos, digamos, principales, además de todo lo que estuvieron ahí comentando sobre el cyber que me había notado. La verdad que maravilloso, muy contento con la charla. Muchísimas gracias por participar, Mara, Juli, Marquito. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes Gracias a ustedes. todos. Muy lindo. Abrazo. Vamos, por más ventas, vamos. Vamos con gran salud. Chau, chau.